Ahora sí, doctor. Disculpe la molestia. Listo. Entonces, la anatomía de los segmentos hepáticos es importante en cuanto se refiere al hígado, y esto se puede describir utilizando dos aspectos diferentes. Uno es la anatomía morfológica y la otra es la anatomía funcional. La morfológica tradicional se basa en la apariencia externa del hígado y no nos va a mostrar las características internas de los vasos y la bifurcación de los conductos biliares que tienen una importancia evidente en la cirugía hepática. Y ahí el cirujano y anatomista francés Claude Cuinaut fue el primero en dividir el hígado en 8 segmentos funcionalmente independientes que permiten la resección de segmentos sin dañar otros segmentos. Entonces, a partir de ahora vamos a utilizar para tomografía este tipo de anatomía o de clasificación anatómica del hígado. Pues esta clasificación de Kunaut divide el hígado en 8 segmentos funcionalmente independientes. Cada segmento tiene su propia entrada vascular, su salida y su drenaje biliar. En el centro de cada segmento hay una rama de la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. En la periferia de cada segmento hay flujo vascular a través de las venas hepáticas. Por consiguiente, la vena hepática derecha va a dividir el lóbulo derecho en segmento anterior y posterior. La vena hepática media va a dividir el hígado en lóbulo derecho e izquierdo. ¿Ya? Los que tenían esta idea de que era el ligamento falciforme el que dividía el hígado en derecho e izquierdo, pues para la clasificación de Kunaut, que es la clasificación que se utiliza en la subdivisión hepática desde radiología y que permite ayudar a los cirujanos en el momento de las resecciones, pues la subclasificación la da que la vena hepática media divide el hígado en lóbulo derecho y izquierdo. Este plano se extiende desde la vena cava inferior hasta la fosa vesicular y el ligamento falciforme va a dividir el lóbulo izquierdo en el segmento 4 y una parte lateral en segmento 2 y 3. ¿Ok? Entonces, ya hasta ahí estamos claros. ¿A qué nos referimos? Acá estamos, ¿no? Ligamento falciforme va a dividir el lóbulo hepático izquierdo en segmento 2, segmento 3 y segmento 4. El segmento 4 tiene una porción superior 4A e inferior 4B. Y la vena hepática media va a subdividir en lóbulo hepático derecho e izquierdo. Y acá tenemos esta vena hepática también, que es la que se va a encargar de subdividir el lóbulo hepático derecho en superior e inferior. Entonces, acá nosotros vemos los 8 segmentos. El segmento 1 que es totalmente independiente, ¿ya? El segmento, los que están en la parte superior, por encima de la línea de la vena hepática, es el segmento 2 por 4, 8, ¿ya? Para que se acuerden, 2, 4, 8 y el 7 de yapita al costado. Y en la parte inferior solo es contarlo 3, 4, 5 y 6, que son los avistamientos que vamos a ir teniendo en el momento de que vamos avanzando en los cortes tomográficos. Bien, acá nuevamente en esta vista frontal, los segmentos 6 y 7, perdónenme, ¿no? El segmento 6 y 7 no son visibles porque están muy posteriores, es decir, están por acá, ¿ya? Y el borde derecho del hígado está formado por los segmentos 5 y 8. Es decir, acá, por acá, si yo me doy la vuelta, por allá atrás voy a encontrar al 7 y si me doy la vuelta, por allá atrás voy a encontrar al 6. Ligamento falciforme divide el segmento 2, 3 del 4. Al igual, hay 8 segmentos del hígado, el segmento 6, que acá ya le estamos dando como un giro y estamos observando el segmento 6 acá atrás, ¿no? Entonces acá ya tenemos la visualización del 3, 4, 5, 6 y nunca se olviden que por acá abajo está el segmento 1, ¿ya? Que es el caudado y que lo vamos a ver en este corte, pero más posteriormente, porque no es visible en una vista frontal. Ligamento falciforme subdivide a los segmentos. La hepática media en derecho e izquierdo. Y es así como, imagínense, esto lo estamos viendo nosotros desde la parte axial. Entonces, estamos cortando al hígado, haciendo una línea, y nuestra imagen representada en tomografía va a ser que nosotros veamos el segmento 1, segmento 2, 4, A, en este caso, 8 y 7, porque lo estamos cortando y es como que esta imagen la estamos mirando desde arriba, ¿ya?
corte transversal. Si nosotros hacemos un corte más un poco más abajo, ya vamos a ver parte del segmento 3, porque el otro corte era acá y solo veíamos 2, 4, 8 y 7. Este ya es tomando la porción inferior del segmento lateral del hígado, ¿no? Y ya vemos 2, 3, vemos 4, A, B, terminando el 4A y empezando el B, vemos el falciforme que está metido acá adentro, ¿no? Vemos el 8 y vemos el 7, porque todavía el corte está acá. Cuando nosotros hagamos el corte más acá, es donde nosotros ya vamos a dejar de visualizar el 7 y el 8 y vamos a empezar a visualizar el 6 y el 5. Miren este corte que ya se ve prácticamente por la mitad. Solo en esta porción vamos a ver el segmento 3 y 4B. ¿Ya? El corte a nivel de la vena porta derecha. Este nivel de vena porta derecha nos divide el hígado en segmentos superiores. Está el 7 y el 8, ¿no? Que son estos de acá superiores, 7 y 8, y los segmentos inferiores, 5 y 6. Esa línea. El nivel de la vena porta derecha es inferior al nivel de la vena porta izquierda, obviamente. Que se va para allá. Vamos bajando y vamos encontrando más reparos anatómicos. Esta imagen de acá corresponde al páncreas, vena cava, y como ya estamos en el corte acá, estamos viendo segmento ya 3, el 4B ya perdiéndose, empieza a aparecer el segmento 5 y por debajo el segmento 6. Porque esto lo estamos viendo desde acá arriba, obviamente. Segmento 6 que tiene como límite al hígado, al riñón, perdón, el hígado con el riñón, y este es el espacio de Morrison, ¿no? Espacio de Morrison. Entonces, ya visto nosotros desde la tomografía como tal, el corte tomográfico, la parte superior es la que nosotros, si nosotros recordamos lo que hemos hecho anteriormente de estos cortes, según estos niveles de acá, según estos cortes, lo mismo lo estamos viendo, pero ya en una tomografía. Entonces, lo que vamos a ver del lóbulo izquierdo va a ser el segmento 2, todavía no vemos el 3, vemos el 4A, ligamento falciforme, la vena hepática media, ¿no? Segmentos 8 y segmento 7. Y la vena hepática derecha, ¿no? Y esa es la arteria aorta. Igual, ¿no? Vena cava inferior, que está acá, vemos el segmento 2, el segmento 4, el 8, el 7. Vamos bajando un poco y ya vamos apreciando el 1. Si seguimos bajando en el corte, vamos a ir a ver la vena hepática izquierda, vamos a ver el segmento 1, vamos a ver segmento 4, segmento 8 y segmento 7 y la vena hepática derecha. Sigo bajando en los cortes y miren cómo van apareciendo los reparos anatómicos. Ojo con esto. Vena cava inferior, la vena porta izquierda, ¿no? Vemos el segmento 1, ya no estamos divisando el segmento 2 porque ya estamos más abajo, en el corte más inferior. Entonces ya visualizamos el segmento 3, segmento 4, 8 y 7. Y ya más abajo en el corte, ya estamos viendo, ¿no? Lo que queda del ligamento falciforme, el tercer segmento bien marcado, el 4B, el 1, que es el caudado, ¿no? El 5, acá ya no vemos, dejamos de ver el 8, apareció el 5, dejamos de ver el 7 y apareció el 6, ¿ya? Y mucho más abajo, ya entre los reparos anatómicos del lado izquierdo, ya solo se ve un rezago del 2, y vemos el segmento 5 y 6, que son los que van a ir terminando la parte más inferior del hígado, y acá ya aparece la primera glándula suprarrenal derecha, ¿no? Ven acá. Entonces, estas son las subdivisiones que nosotros tenemos que ir viendo, ¿ya? Porque esto es lo que nosotros vamos a, esta subdivisión hepática es la que nosotros vamos a utilizar a partir de hoy en adelante, cada vez que ustedes vean una tomografía. Por cuanto si la lesión está acá, uno dice, no se ve lesión de aspecto tumoral con captación de sustancia de contraste ávida y con un washout lento que corresponde o que se encuentra a nivel del segmento 2 del hígado. Entonces, automáticamente, el cirujano que va a entrar a la sala lee el informe y dice, ah, ya, segmento 2, perfecto, está acá. Y se ubica topográficamente. ¿Ok?
Bien, entonces, una vez que ya nos hemos visto y nos hemos ubicado en esta segmentación hepática, nuestro siguiente paso va a ser ya orientarnos en lo que es la parte ya de la tomografía en sí. Entonces tenemos que ir conociéndonos, ubicándonos, sabiéndonos parar en un lugar específico para poder identificar de qué se trata. Entonces, la tomografía computarizada es uno de los pilares básicos sobre los que se apoya el estudio de la anatomía y de la patología humana. Mediante tomografía vamos a obtener unas imágenes como resultado de la reconstrucción bidimensional de un objeto en un ordenador, pudiéndolo reconstruir en cualquier plano espacial. Sí, porque de que se puede hacer todo, se puede hacer cosas impresionantes. Tenemos que aprender a revisar la anatomía normal. Ese es el objetivo. En este punto nosotros aprendemos a ubicarnos anatómicamente en la tomografía. Y de aquí en adelante, ya ubicados, si encuentran algún tipo de lesión en alguna tomografía, topográficamente van a poder identificar el órgano que se encuentra afecto. Entonces, mi pregunta será para cada uno de ustedes, ¿qué será esto de acá? Doctor, disculpe, no se está notando la diapositiva, que sé que estaba comentando. Cuando terminó la última tomografía que mostraron, ya no se estaba compartiendo pantalla. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Ya. Tienes razón, tienen razón, no se estaba compartiendo. Listo, ahora sí. Entonces, como les decía en la introducción, pilar importante, la tomografía con lo que vamos a poder hacer reconstrucciones impresionantes. El objetivo básicamente es revisar la anatomía normal. Vamos a entender cuáles son las estructuras relevantes de la anatomía para ubicarnos. Entonces, a lo que yo les preguntaba es, ¿qué es esto de acá? Esto de acá es el pulmón, ¿ok? Esto de acá, en general, ¿qué será? ¿El hígado? El hígado. ¿Y qué señalaría el número 2? El 3 corresponde al hígado en general. Entonces, esta sería, y esta sería, si son estructuras vasculares, Vena hepática derecha, y la otra, la izquierda, y la 5 que sería, el páncreas, no, Estómago. estómago. Y el 6 que sería, el ángulo colon, de colon, esplénico, colon, colon, no nos complicamos. Y el 7 que sería, el vaso, el vasto. Y el 8, pulmón, pulmón. Y el 9, la aorta. La aorta. la aorta. Y el resto que nosotros vemos son estructuras óseas, ¿no? Y las estructuras paravertebrales. Entonces, tenemos la 2, la vena hepática derecha, como bien lo dijo su compañera. El 3 dijimos que era todo el hígado. La 4 que era la vena izquierda. El 5 estómago. El 6 el ángulo esplénico del colon. Colon como tal, vaso, pulmón izquierdo, aorta, pulmón derecho. Y vamos a ir bajando en los cortes. Y van a ir apareciendo nuevas estructuras. Por ejemplo, ya hemos identificado cuál es el hígado. Y hemos identificado cuáles son las arterias, las venas hepáticas. Cuál es el pulmón. Mi pregunta sería entonces, porque hasta acá ya todos nos estamos ubicando, ¿correcto? Sí, doctor. Sí. Entonces, ¿qué sería el 4? ¿Qué estructura es en forma de Y invertida en el organismo? Son bilaterales, hay derecha y hay izquierda. La glándula suprarrenal, Suprarrenales, correcto. ¿Y qué vendría a ser el 6? el páncreas, No, el páncreas no lo estamos viendo.
Arteria esplénica. Esplénica, correcto. 7 colon, la 8 la hepática, la 9 de hepática, el 10 el hígado en general, el 1 pulmón, el 2 la aorta, el 3 pulmón. 4 vena suprarrenal izquierda, ¿no? Entonces, perdón, la glándula suprarrenal izquierda. Y la 6, la arteria esplénica. ¿Por qué? ¿Por qué no era vena, no? Porque miren la aorta. La aorta está bien, con bastante sustancia de contraste. Y esto son cortes, por si acaso son cortes, pero si yo tuviera el programa, yo vería que sale de acá y se iría a este lado. Bajamos en más cortes y ya van apareciendo. ¿Y qué sería el 1? El 1 que viene así, se viene así, se viene así. En mi diafragma derecho. El velo diafragmático, ¿no? Ah. Que es el que se va a encargar de la subdivisión de lo que es cavidad abdominal y torácica. Las arcos costales, el hígado, la hepática. Esto de acá sería El estómago. estómago, colon, esta de acá, Arteria esplénica. esplénica, y el número 4, en este caso, ¿qué correspondería? El riñón El izquierdo. riñón izquierdo. ¿Perdón? El riñón izquierdo alto. El polo superior del riñón izquierdo, ¿no? Muy bien. Esta de acá, no se olviden, arteria esplénica. Esto todavía sigue siendo la glándula suprarrenal izquierda. Estos son el diafragma, pilares diafragmáticos, como lo hemos mencionado. Y seguimos bajando en cortes. Y acá van apareciendo. ¿Y esta qué sería esta estructura? La glándula suprarrenal derecha. Glándula suprarrenal derecha, ¿no? Tenemos una izquierda y una derecha. Y esto, El páncreas. Páncreas. hasta que por fin va apareciendo el páncreas, ¿no? Va apareciendo, vemos imágenes de colon, vaso, el riñón ya se ve con mayor volumen, ¿no? Y dentro de las imágenes que vamos viendo a este nivel, la única que se va agregando es el páncreas, que ya va apareciendo acá. Perfecto. Y acá van apareciendo otras estructuras. Y esto de acá sería, ¿qué será? Polo superior del riñón derecho. Derecho, sí. Lo superior del riñón derecho, perfecto. ¿Y esta estructura qué será? Aorta. Sí, sería el tronco celíaco. Aorta, tronco celíaco. ¿Y cuántas ramas tiene el tronco celíaco? 3. 3. ¿Cuántas son? Hepática común, gástrica, izquierda y esplénica. Perfecto. Uy, creo que a ustedes les voy a empezar a poner ya clases de otro nivel, ¿no? El 8, ¿qué sería? Páncreas. ¿Y el 1 qué sería? Parte de la vesícula biliar. No. ¿Qué estructura vascular está casi siempre adyacente a la vena, a la arteria aorta? En la vena cava inferior. Vena cava, ¿no? Entonces, la primera, vena cava inferior, polo superior del riñón derecho. Acá tenemos la aorta abdominal, la arteria o tronco celíaco, riñón izquierdo, colon, vena esplénica, ¿no? El páncreas, la vena porta. Y seguimos bajando. ¿Y qué estructura será esta de acá? Porque el resto lo seguimos viendo, ¿no es cierto? Esta es la cava
riñón derecho, riñón izquierdo, aorta. ¿Esto qué será? ¿Seguiremos en el tronco? ¿No seguiremos? ¿Qué viene después del tronco celíaco? ¿Qué estructura vascular tiene que aparecer? La vena porta. Aorta. ¿Y esta de acá? ¿Páncreas? Seguimos con el páncreas, ¿no es cierto? Seguimos con el páncreas. Entonces, todo esto ya vamos viendo, por ejemplo, ¿qué segmentos serían estos en el hígado? Digo, Ya sé, pero ¿qué segmentos? Y acabamos de ver la segmentación hepática. Si yo tengo al riñón ahí y tengo el espacio de Morrison, ¿quién es el que limita el espacio de Morrison con riñón? El segmento 6. Porque ya no vemos el 7, es el 6 y el 5. Muy bien, seguimos bajando. Perdón, y esta de acá sería, ¿seguimos en el tronco celíaco? No. ¿Qué estructura vascular viene por debajo del tronco celíaco? La arteria mesentérica superior. Seguimos bajando. Y encontramos, ¿qué estructura será esta? ¿Qué estructura es esta? ¿Qué estructuras son estas? ¿Y qué estructura es esta? ¿Mm? la 8 sería la vesícula biliar. ¿La 8? Sí. Ya. ¿La 7? La vena mesentérica superior. Podría ser. O la arteria. La arteria. ¿Y la 6? La vena. ¿Y la 4? Vena renal izquierda. Ya. ¿Por qué es la vena renal? Porque miren, nosotros estamos viendo acá la vena cava y esta está saliendo de la cava y se viene hacia acá. Entonces, esa es la de acá. Esta, todavía estamos en una fase arterial, por cuanto está bien pintada esta de acá, correspondería a la vena mesentérica superior. Y la que está adyacente, esta de acá es vena mesentérica superior, y la consiguiente era la arteria mesentérica. Entonces, todavía estamos en una fase arterial, por eso es que todavía se sigue viendo. Entonces, era al revés. Esta es la vena y esta es la arteria. Cava, esto sí, porque estamos viendo cuál es el origen, la vena cava inferior, el hígado y bueno, ya el resto de estructuras ya los hemos visto. Seguimos bajando. Y si seguimos bajando, ¿qué volvemos a ver? Esta 3, ¿qué estructura sería? Riñón está acá, cava está acá, vena, arteria, colon, riñón, vesícula. ¿Qué estructura sería esta? La arteria renal. Porque está saliendo de la arteria aorta, ¿no? Está correcto. Estoy viendo la estructura y está saliendo de acá. Entonces yo digo, esta es la arteria renal derecha, ¿no? En su punto de emergencia. Seguimos todavía acá viendo la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica. Vena y arterias. La 9, la vesícula biliar. Seguimos bajando. Y seguimos viendo, ¿no? Arteria, vena, vesícula, la vena cava, la aorta, riñón, colon. Seguimos bajando.
¿Y qué estructura ya será esta de acá? ¿Y qué estructura será esta de acá? Ah, ahí ya se salió. ¿No? Seguimos con la arteria y la vena. 7 colon descendente, la vena mesentérica y la arteria mesentérica superior. El resto seguimos viendo, vesícula, se sigue viendo hígado, se sigue viendo riñón, la cava y la aorta siempre la vamos a ver hasta el momento de su bifurcación, ¿no? Miren cómo el desplazamiento de la vena cava va viniéndose hacia donde está la posición de la arteria aorta, ¿ya? Esto de acá, ¿qué correspondería? Músculos Músculo transverso. ¿Los rectos? rectos, ¿no? Rectos, porque el transverso lo vamos a encontrar por acá, oblicuo y todo. Entonces son rectos. Entonces miren cómo se va uniendo ahí, ¿no? Y la vena cava inferior está desplazándose. ¿Por qué? Porque en planos más inferiores va a ocurrir la bifurcación. Por lo demás, seguimos viendo hígado, vemos riñón, vemos cava, vemos aorta, otro riñón izquierdo, el colon descendente, acá el colon transverso, acá tenemos el músculo recto del abdomen, la vesícula que ya se está viendo mucho más pequeña. Siguiente, seguimos viendo colon transverso, seguimos viendo recto del abdomen, estamos viendo el hígado, riñón, nuevamente vamos viendo, pero es un corte más inferior y ya se ven casi unidas ambas, ¿no? El polo inferior del riñón izquierdo, esto todavía se sigue viendo, y el colon descendente. Llegamos un poco más abajo y acá están, ¿no? Si estos eran los rectos del abdomen, ¿este cuál será? El del medio, ¿cuál será? Y el más interno, ¿cuál será? Ajá. Los oblicuos y el transverso. Ya, oblicuo, ¿qué? Transverso, ¿dónde está el transverso? El transverso está adentro, está afuera. El 10 sería el oblicuo externo, el 11 el oblicuo interno y el transverso el 12. Y el resto de las estructuras las seguimos viendo, ¿no? Entonces, tenemos el oblicuo externo, como dijo su compañera, el oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Entonces es externo, interno y transverso. No se van a olvidar. El resto seguimos viendo las estructuras. Acá estamos viendo un poco de colon todavía, ¿no? Riñón en el polo inferior del riñón izquierdo, riñón derecho. Y estos de acá, ¿qué serían? Serían los músculos psoas. Los músculos psoas que van a tener una proyección a partir de L2 aproximadamente, ¿no? Seguimos bajando. Y al seguir bajando, el 10, ¿qué será? ¿Mm? ¿Será colon? ¿Será asa delgada? ¿Qué será? ¿Nadie? Entonces acá seguimos viendo el recto del abdomen, el hígado que lo vemos acá, el riñón acá, está la cava, la aorta, el cono medular o la médula, ¿no? El oblicuo externo, interno, transverso, y esto que se ve acá es asa intestinal delgada. Doctor, una consulta. Dime. ¿Se puede reconocer qué parte del intestino es? ¿Qué porción? Claro, a medida que tú vas haciendo los cortes, lo primero que tienes que ubicar. Normalmente en los niños vamos a encontrar mucho más fácil la parte anatómica para asa delgada, pero en adultos sí haces el recorrido, normalmente dependiendo de cómo lo quieran hacer.
podemos empezar. Vamos a empezar por el colon descendente. Y empezamos recto, sigmoides, y seguimos todo el recorrido del colon, colon transverso, colon ascendente. Llegamos al colon ascendente, ingresamos a la banda iliocecal, y de ahí empezamos con todo llegamos por el ángulo de Treis, vamos a subir y vamos a empezar a hacer todo el recorrido del intestino delgado, hasta llegar al reborde que le hace a nivel del páncreas, llegando a las porciones de a la cuarta, tercera, segunda y primera porción del duodeno. Llega a su enlace con con cámara gástrica, y se hace todo ese recorrido. Entonces, cuando hay, por ejemplo, obstrucciones intestinales, existe un signo que se llama el signo del remolino, que cuando nosotros lo ponemos en un corte axial y en un corte coronal, y hacemos el seguimiento, se llega a identificar cuál es el punto que está generando esa obstrucción. Entonces, sí se puede. Pero tendríamos que hacerlo en el PAX, ¿no? Para cuando quiera. Muy bien. Claro. Seguimos bajando. Ya vamos viendo más porciones del intestino delgado. Ya hemos visto con ustedes qué es lo normal, cuáles son las medidas, cuánto deben medir, cuáles son las características entre el grueso y el delgado, así que no hay opciones a equivocarse. Dentro de las estructuras óseas, acá se ve parte del intestino delgado, estamos viendo el cuerpo vertebral, estamos viendo la apófisis transversa, y acá hay los espacios foraminales, ¿no? Que hay a nivel de lo que es por donde van a salir las terminaciones nerviosas, las foraminas. Y eso es importante verlo en los casos de herniaciones, pero tomográficamente hablando es básicamente para ver si no hay estrechez o no, porque por lo demás eso se tendría que evaluar si hay estrechez o no de terminación nerviosa por resonancia magnética, no por tomografía. Seguimos bajando, vamos encontrando masa delgada, vamos encontrando aún masa gruesa, parte del hígado a este nivel, los psoas, tanto la vena cava como la aorta, y estamos llegando ya a un nivel donde vamos a empezar a visualizar la bifurcación de la arteria y de la vena. Las estructuras musculares que ya las conocemos, que hemos dicho, externo, interno y transverso, recto del abdomen, asa delgada y asa gruesa, ¿no? Y bajamos un poco más y llegamos a lo que es retroperitoneo, es decir, es el límite anterior del retroperitoneo es la hoja posterior del peritoneo, pero eso tenemos que hacérnoslo imaginariamente en nuestra cabeza, porque no hay algo que tú digas, hay una pita acá y esto es lo que me va a dividir. No, no existe esa barrera anatómica, continúa entre el peritoneo y el retroperitoneo. ¿Y por qué es importante hablar del retroperitoneo? Porque a veces encontramos muchas imágenes ganglionares o adenopatías que se van a poner en manifiesto en la región retroperitoneal, que nos estarían dando la indicación o los avisamientos de que hay una tumoración maligna primaria dentro del organismo. Entonces, si ya hemos visto el hígado y hemos hecho toda una repercusión de lo que son la distribución topográfica de la región abdominal, hay una región adyacente al hígado que le llaman la región desnuda del peritoneo y que está en contacto con la porción más superior del riñón derecho. El órgano de referencia para su estudio básicamente son los riñones. Los riñones los vamos a poner a uno al lado del otro y vamos a trazar unas líneas imaginarias alrededor de estos. Ya tenemos los espacios que son pararrenales, que es la parte anterior, espacio perirrenal, que serían los costaditos, y el espacio pararrenal posterior, que sería ya para el lado de columna. Entonces, mi línea imaginaria. Esta es mi línea imaginaria para poder decir esto es retroperitoneo, mi línea imaginaria. ¿Ya? Y riñón, cava, aorta. ¿Ya? Parte de la asa, colon descendente. Y para que yo hable de mi espacio perirrenal, voy a hablar de lo que está alrededor del riñón. Es decir, a este ladito y a este ladito, a este ladito y a este ladito. No voy a hablar de lo que hay acá porque eso se va a hacer el anterior. No voy a hablar por acá porque esto va a ser el posterior. ¿Ok? Entonces, en esta línea imaginaria, lo que yo encuentro son los vasos. Esta es la línea imaginaria para perirrenal. Son los vasos renales, ¿ya? Tanto el riñón izquierdo como el riñón derecho.
En esta otra imagen que yo voy a trazar acá, que vendría a ser el espacio pararrenal anterior, que vendría a ser esta parte de acá, lo que yo voy a encontrar es el páncreas. Miren qué lindo se ve el páncreas a este nivel, ¿no? Páncreas, mi primera estructura. 2, voy a encontrar la vena esplénica. Vena esplénica. 3, voy a encontrar la arteria mesentérica superior. Estamos hablando de la arteria mesentérica superior y esta está por debajo del tronco celíaco. Ojo con eso. La aorta, que ya sabemos que tiene que estar ahí, la vena cava inferior y el colon descendente. Son las estructuras que yo voy a tomar como parámetro para hablar de un espacio pararrenal anterior. Esta es mi línea de delimitación perirenal y la posterior vendría a ser todo lo que está por acá atrás. ¿Ok? Entonces, en conclusión, conocer y entender correctamente la anatomía abdominal normal en estudios por imágenes de tomografía computarizada ayuda a realizar una mejor caracterización de los procesos patológicos en esta zona y reducir el diagnóstico diferencial en una amplia gama de alteraciones abdominales, entre las que incluyen traumatismos, infecciones y propagación de tumores malignos. Entonces, con todo esto que hemos visto el día de hoy, no sé, no creo que hayan preguntas, pero igual lo dejo a la disposición si es que hay alguna duda para que puedan expresarla ahora. Pero es de vital importancia conocer cuál es la localización, porque yo no voy a hablar, por ejemplo, de un hepatocarcinoma en una lesión en vaso, obviamente, ¿no? No voy a hablar, ¿por qué? Porque para eso está la estructura topográfica. Ya sabemos cuál es pararrenal o perirrenal o anterior o posterior. ¿Para qué? Si yo encuentro una lesión, en el momento de mi descripción diré región pararrenal derecha, muestra imagen que sugiere presencia de tumoración que probablemente tenga dependencia de órgano de asa o podría ser un tumor vascular, lo que se tenga que hacer se va a describir adecuadamente. ¿Ok? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Me parece que no, doctor. Bien. Lo he sintetizado en una sola clase todo lo que teníamos que ver. Lo hemos hecho, bueno, y ustedes también han facilitado que esto sea más rápido. Yo ya voy a quedar con su delegado la fecha del examen porque yo estoy saliendo de vacaciones y necesito fijar fecha porque después ya no voy a estar por estos lares. Así que, bueno, más nada, que tengan un buen fin de semana y yo ya lo coordino con su delegado.